Un romance de cambiantes hombres lobo, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. La marca del destino. El aire nocturno transportaba el aroma a jazmín y tierra húmeda, cuando Elena Castellanos cerró la biblioteca municipal por última vez esa noche. Sus 24 años habían transcurrido en la monotonía de una existencia cuidadosamente calculada, donde cada gesto, cada palabra, cada respiración estaba diseñada para pasar desapercibida. Pero esta noche, algo ancestral había despertado. La marca en su muñeca izquierda pulsaba con un calor extraño, como si diminutas llamas danzaran bajo su piel. Era un símbolo que había aprendido a ocultar desde la infancia, una luna creciente entrelazada con runas ancestrales que su abuela había llamado la herencia de las curanderas, una herencia que había costado la vida a la única persona que realmente la había entendido. Elena recordaba vívidamente aquella noche de hace 16 años. Tenía apenas 8 años cuando los cazadores irrumpieron en la cabaña de su abuela Esperanza. Había visto desde el armario donde se escondía cómo arrastraban a la anciana mujer, cómo sus ojos brillaron con una luz sobrenatural por última vez antes de que el fuego consumiera todo lo que conocía como hogar. Los gritos de su abuela aún resonaban en sus pesadillas, mezclados con el aroma a humo y hierbas quemándose. «Nunca dejes que vean quién eres realmente, mija», habían sido las últimas palabras que Esperanza le susurró antes de empujarla hacia el escondite. «Tu poder es demasiado grande, demasiado peligroso para este mundo. Los castellanos llevamos siglos guardando secretos que podrían cambiar el equilibrio entre la luz y la oscuridad». Desde entonces, Elena había vivido como una sombra errante. Se mudó de pueblo en pueblo, trabajando en bibliotecas y librerías, lugares donde podía perderse entre páginas amarillentas y conocimiento ancestral sin llamar la atención. Había perfeccionado el arte de ser invisible, de reprimir la energía que a veces crepitaba en sus dedos cuando tocaba manuscritos antiguos o cuando alguien herido se acercaba demasiado. Durante años había logrado mantener dormidos los dones que corrían por sus venas, pero últimamente, especialmente durante las lunas llenas, sentía como si algo quisiera emerger desde las profundidades de su ser. Pero esta noche, mientras la luna llena se alzaba sobre el pequeño pueblo de Valle Sereno, algo ancestral pulsaba en su sangre con una fuerza que ya no podía ignorar. El eclipse lunar había comenzado hace una hora, tiñendo el cielo de un rojo cobrizo que hacía que cada sombra pareciera más profunda, cada sonido más ominoso. Elena apretó su chaqueta de lana contra el pecho y caminó rápidamente por las calles desiertas. Sus botas de cuero resonaban contra el pavimento húmedo, creando un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. El viento nocturno llevaba consigo susurros que no lograba descifrar, como si las mismas sombras intentaran comunicarse con ella. Una extraña sensación de estar siendo observada la hizo detener sus pasos. Giró lentamente, escudriñando cada rincón oscuro, cada ventana iluminada de las casas que la rodeaban. Valle Sereno siempre había sido un pueblo tranquilo, donde las familias se conocían desde generaciones y los secretos más grandes giraban en torno a romances adolescentes o disputas por terrenos. Pero en esta noche de eclipse, incluso el aire parecía cargado de una electricidad que hacía que los cabellos se le erizaran. Fue entonces cuando los vio, criaturas que no deberían existir, se deslizaban entre las sombras de los callejones. Tenían la forma vagamente humana, pero su piel parecía hecha de humo negro condensado, y sus ojos brillaban como brasas ardientes en la oscuridad. Se movían con una gracia antinatural, deslizándose más que caminando, olisqueando el aire como si rastrearan algo específico. Sus extremidades se alargaban y contraían como si no estuvieran completamente sólidas, y cuando se movían, dejaban rastros de vapor oscuro que se disipaba lentamente. Elena se pegó instintivamente contra la pared fría de un edificio de ladrillo, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Su marca comenzó a arder con mayor intensidad, irradiando un calor que se extendía por todo su brazo. Supo instintivamente, con una certeza que helaba su sangre, que esas abominaciones la estaban buscando específicamente a ella. Una de las criaturas, la más grande del grupo, giró su cabeza hacia su dirección, con un movimiento mecánico y antinatural. Sus ojos se encontraron durante un segundo que se sintió eterno,
y la cosa siseó con una voz que sonaba como cristales rompiéndose contra piedra, la descendiente de las equilibradoras. Por fin la encontramos, después de tantos años de búsqueda. El terror puro inundó las venas de Elena como hielo líquido. Sin pensarlo 2 veces, echó a correr con una desesperación que jamás había experimentado. Sus pies golpeaban el pavimento mientras escuchaba los gritos inhumanos detrás de ella, sonidos que parecían provenir de gargantas que no estaban hechas para producir palabras humanas. Las criaturas la perseguían, moviéndose más rápido de lo que cualquier ser vivo debería poder hacerlo, sus formas oscuras ondulando como humo maligno que cobraba vida propia. Corrió hacia el único lugar donde intuía que podría encontrar refugio, el bosque que rodeaba Valle Sereno como un abrazo protector. Había escuchado rumores susurrados sobre esas tierras, historias contadas en voz baja sobre la necesidad de no adentrarse después del anochecer, relatos sobre aullidos que no pertenecían a lobos comunes y avistamientos de figuras que cambiaban de forma bajo la luz de la luna. Pero en este momento, los peligros desconocidos del bosque parecían infinitamente menos aterradores que las certezas mortales que la perseguían con determinación implacable. Se internó entre los árboles centenarios, las ramas bajas arañando su rostro y enganchando mechones de su cabello castaño. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban sus pasos desesperados, pero también los de sus perseguidores sobrenaturales. No podía saber qué tan cerca estaban. Solo podía seguir corriendo, dejando que un instinto ancestral la guiara más profundo hacia la oscuridad verde que se extendía como un laberinto natural. Su respiración se volvía cada vez más laboriosa. Sus piernas temblaban por el esfuerzo sobrehumano, pero la marca en su muñeca ahora brillaba con una luz plateada que se filtraba a través de la tela de su manga, como si tuviera vida propia. Era como si su propia sangre hubiera despertado completamente, reconociendo un territorio que pertenecía a fuerzas tan antiguas y poderosas como ella misma. De repente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, se encontró en un claro perfectamente circular, bañado por la luz rojiza del eclipse. En el centro había un círculo de piedras cubiertas de musgo luminiscente, grabadas con símbolos que hicieron que su marca pulsara con reconocimiento. Supo sin ninguna duda que había cruzado una frontera invisible pero muy real. Un aullido profundo y poderoso resonó en la distancia, seguido por otros que crearon una sinfonía salvaje que hizo que cada célula de su cuerpo vibrara. Pero extrañamente, ya no sentía miedo. Era como si esos sonidos fueran una respuesta a una llamada ancestral que no sabía que había hecho. Las criaturas sombrias se detuvieron abruptamente en el borde del claro, siseando y retrocediendo, como si una barrera invisible pero letal las repeliera. «No puede entrar en territorio sombraluna», murmuró una de ellas con frustración palpable. «Pero la esperaremos aquí. Tendrá que salir eventualmente, y cuando lo haga...» Elena se desplomó en el centro del círculo de piedras ancestrales, jadeando mientras sentía cómo la tierra misma parecía pulsar debajo de su cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo resonar en sus oídos. La marca en su muñeca ahora pulsaba en perfecta sintonía con algo mucho más grande y poderoso, algo que se acercaba hacia ella entre los árboles con pasos decididos. Pasos firmes y seguros se acercaban desde las profundidades del bosque, y Elena supo con una certeza absoluta que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. El encuentro prohibido. Los pasos se acercaban con una cadencia que parecía marcar el ritmo de su corazón acelerado. Elena permaneció inmóvil en el centro del círculo de piedras, sintiendo cómo la energía ancestral que emanaba del lugar la envolvía como un manto protector. La marca en su muñeca pulsaba ahora con una intensidad que jamás había experimentado, como si reconociera la proximidad de algo igualmente poderoso. Una figura emergió de entre las sombras de los árboles, y Elena sintió que el aire mismo se espesaba a su alrededor. Era un hombre que parecía haber sido esculpido por los dioses para inspirar tanto admiración como terror. Alto, de complexión atlética que se adivinaba incluso bajo la ropa oscura que vestía, se movía con la gracia letal de un depredador nato. Su cabello negro como la noche caía ligeramente sobre unos ojos que brillaban con un color ámbar sobrenatural, y cuando la luz rojiza del eclipse tocó su rostro,
Elena pudo apreciar facciones que eran devastadoramente hermosas y al mismo tiempo peligrosamente salvajes. Pero lo que más la impactó fue la aura de poder absoluto que irradiaba. Era como estar en presencia de una tormenta apenas contenida, una fuerza de la naturaleza que había tomado forma humana. Y algo más. Una tristeza profunda que parecía emanar de cada poro de su piel. ¿Quién se atreve a profanar territorio sombra-luna en noche de eclipse? Su voz era grave, ronca, con un acento que hablaba de generaciones arraigadas en estas tierras. No era una pregunta, era una demanda cargada de autoridad incuestionable. Elena trató de ponerse en pie, pero sus piernas aún temblaban por la carrera desesperada. Cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro quebrado. Yo no sabía que esto era territorio de alguien. Solo huía de esas cosas. Los ojos dorados del hombre se entornaron mientras escudriñaba las sombras del bosque. Elena siguió su mirada y vio que las criaturas sombrías aún acechaban en el límite del claro, sus formas oscuras ondulando con impaciencia. «Demonios de sombra», murmuró él, y por primera vez su expresión mostró algo parecido a la sorpresa. Hace años que no se aventuran tan cerca del territorio. ¿Qué los ha atraído hasta aquí? Cuando sus ojos volvieron a posarse sobre Elena, ella sintió como si pudieran ver directamente a través de su alma. Era una sensación perturbadora y a la vez extrañamente íntima. «Tú», dijo de repente, y no sonaba como una pregunta. «Te están cazando a ti». Elena negó desesperadamente con la cabeza, aferrándose a la mentira que había perfeccionado durante años. «No soy nadie especial. Solo soy una bibliotecaria. Trabajo con libros. No tengo nada que pueda interesar a esa clase de criaturas». Una sonrisa sin humor curvó los labios del desconocido, revelando dientes que parecían ligeramente más afilados de lo normal. «Mentirosa». La palabra salió como un gruñido bajo. «Puedo oler la magia ancestral en tu sangre. Puedo sentir el poder que intentas ocultar. Y lo más interesante de todo». Se acercó un paso, y Elena notó que las criaturas del borde del claro se agitaban nerviosamente. «Es que tú puedes estar cerca de mí. ¿Qué quieres decir?» Elena retrocedió instintivamente, pero las piedras del círculo la detuvieron. «Soy Mateo Sombraluna, alfa de este territorio». Su voz se volvió más grave, más dominante. «Y estoy maldito. Cualquier ser vivo que se acerca demasiado a mí enferma y muere lentamente. Ha sido así durante los últimos 5 años». Como para demostrar su punto, extendió la mano hacia una mariposa nocturna que revoloteaba cerca. El pequeño insecto se acercó a sus dedos y, al contacto, sus alas perdieron inmediatamente el brillo iridiscente, volviéndose opacas antes de que cayera al suelo sin vida. «Pero tú», continuó Mateo, fijando su intensa mirada en ella, «llevas aquí varios minutos y no muestras ningún signo de debilitamiento. De hecho», entornó los ojos como si estuviera analizando algo invisible, «diría que mi maldición se siente tranquila en tu presencia». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Había algo en la manera en que la miraba, una intensidad que hacía que su piel se calentara de formas que no entendía completamente. «No sé de qué hablas», insistió, aunque su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. «Solo quiero irme a casa». «¿Casa?» Mateo soltó una risa áspera. «Esas criaturas han marcado tu esencia. Te seguirán hasta el fin del mundo si es necesario. No existe un lugar en la tierra donde puedas esconderte de ellas». El terror volvió a apoderarse de Elena. Las palabras del alfa confirmaban sus peores temores. «Entonces, ¿voy a morir?» «No necesariamente». Mateo se acercó otro paso, y Elena pudo percibir su aroma, una mezcla embriagadora de bosque después de la lluvia, cuero y algo indefiniblemente masculino que hizo que sus sentidos se agudizaran de manera desconcertante. «Puedo ofrecerte protección. Mi territorio es un santuario que esas abominaciones no pueden cruzar». «¿Y qué quieres a cambio?» Elena había aprendido a desconfiar de las ofertas demasiado generosas. Los ojos dorados de Mateo brillaron con algo que podría haber sido diversión. «Respuestas. Quiero saber exactamente qué eres, de dónde vienes, y por qué los demonios de sombra te han marcado como objetivo». Su expresión se endureció. «Y quiero saber por qué eres inmune a mi maldición».
Elena sintió las paredes de su mundo cuidadosamente construido comenzando a desmoronarse. Durante 16 años había logrado mantener en secreto su verdadera naturaleza. Pero este hombre, este alfa, parecía capaz de ver a través de todas sus defensas. «¿Y si me niego? Entonces te deseo suerte tratando de llegar al límite del bosque con vida». Su tono era casual, pero había acero en sus palabras. «Porque no voy a arriesgar la seguridad de mi manada por alguien que se niega a ser honesta conmigo». Una de las criaturas sombrias del borde del claro emitió un siseo impaciente, y Elena sintió el peso de la decisión que debía tomar. Podía intentar huir, y probablemente morir en el intento, o podía confiar en este hombre peligroso que irradiaba poder y misterio a partes iguales. «Si acepto», comenzó lentamente, «¿cómo sé que no eres más peligroso que las cosas que me persiguen?» Mateo sonrió, y esta vez había algo genuino en la expresión, aunque teñido de melancolía. «No lo sabes. Pero considerando que llevas 5 minutos cerca de mí y sigues viva, diría que tus probabilidades son considerablemente mejores conmigo que con ellas». Elena miró hacia las criaturas que la acechaban en las sombras, luego de vuelta hacia el alfa que la observaba con una intensidad que hacía que su pulso se acelerara por razones que se negaba a examinar demasiado de cerca. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Acepto tu protección». Inteligente. Mateo extendió su mano hacia ella, pero que quede claro, una vez que cruces esa línea, estarás bajo mi autoridad. En mi territorio, mis reglas son ley absoluta. Elena miró la mano extendida, consciente de que tomarla cambiaría su vida para siempre. Pero cuando los siseos de las criaturas sombrias se volvieron más insistentes, supo que realmente no tenía elección. Colocó su mano en la de él. El contacto fue como un rayo eléctrico que recorrió todo su cuerpo. La marca en su muñeca brilló tan intensamente que por un momento iluminó todo el claro, y sintió como algo fundamental se desplazaba en el aire entre ellos. Mateo también sintió algo, porque su respiración se volvió ligeramente más irregular, y sus dedos se cerraron firmemente alrededor de los de ella. «Interesante», murmuró, sus ojos fijos en donde sus manos se tocaban. «Muy interesante». Con un rugido de frustración, las criaturas sombrias se desvanecieron en la oscuridad, pero Elena sabía que no se habían ido muy lejos. «Bienvenida al territorio Sombra Luna», dijo Mateo, su voz ahora teñida de algo que sonaba peligrosamente cercano a la posesividad. «Esperemos que no llegues a arrepentirte de esta decisión». Mientras la guiaba fuera del claro y más profundo en el corazón del bosque, Elena no pudo evitar preguntarse si acababa de salvarse o de sellar completamente su destino. Capítulo 3. Protección forzada. La casa del alfa se alzaba entre los árboles como una fortaleza de madera y piedra que parecía haber crecido naturalmente del bosque mismo. Elena siguió a Mateo por un sendero serpenteante iluminado por antorchas que ardían con llamas azuladas, un detalle que le recordó constantemente que había entrado en un mundo donde las reglas normales ya no se aplicaban. «Mi hogar ha sido refugio de mi familia durante generaciones», explicó Mateo, mientras subían los escalones de madera que no crujían bajo sus pies. «Las protecciones mágicas que lo rodean fueron establecidas por mi bisabuela, una de las últimas brujas de alianza que trabajó junto a los cambiantes». Elena asintió en silencio, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su vida cuidadosamente ordenada había colapsado completamente, y ahora se encontraba siguiendo a un alfa maldito hacia su hogar. Consciente de que las criaturas sombrias aún acechaban en algún lugar de la oscuridad, el interior de la casa era sorprendentemente acogedor. Muebles de madera maciza, pieles de animales cuidadosamente curtidas, y una chimenea central que irradiaba calor y luz. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron los libros. Estanterías enteras llenas de volúmenes que parecían antiguos y valiosos. «¿Te sorprende que un alfa lea?», preguntó Mateo, notando su fascinación. «No, es solo que...». Elena se acercó a una de las estanterías, sus dedos rozando los lomos de cuero desgastado. «Algunos de estos libros los reconozco. Son sobre historia sobrenatural, magia ancestral. La biblioteca de mi familia ha sido construida durante siglos. Cada generación ha añadido conocimiento sobre el mundo oculto». Mateo se sirvió un vaso de lo que parecía whisky de una licorera de cristal.
Cuando te vuelves responsable de proteger a otros, necesitas entender todas las amenazas posibles. Elena se detuvo ante un libro cuyo título hizo que su corazón se detuviera. Las equilibradoras, guardianas del balance ancestral. ¿Conoces ese libro? La voz de Mateo sonó justo detrás de ella, y Elena se sobresaltó. Mi abuela solía contarme historias sobre las equilibradoras cuando era pequeña, admitió cuidadosamente. Pensé que eran solo cuentos de hadas. En mi experiencia, los cuentos de hadas suelen tener raíces muy reales. Mateo tomó el libro de la estantería y lo abrió en una página marcada. Las equilibradoras eran mujeres con el poder de mantener el balance entre la luz y la oscuridad en el mundo sobrenatural. Se dice que su linaje se perdió hace décadas. Elena mantuvo su expresión neutra, pero internamente sentía cómo las piezas de un rompecabezas que había evitado armar durante años comenzaban a encajar. Es tarde, continuó Mateo cerrando el libro. Puedes dormir en la habitación de invitados esta noche. Mañana hablaremos sobre tu situación más detalladamente. ¿Mi situación? Las criaturas que te perseguían no aparecen por casualidad, Elena. Fueron enviadas por alguien específico, con un propósito específico. Su mirada se volvió más intensa. Y hasta que sepamos quién y por qué, no es seguro que salgas de este territorio. Elena sintió un escalofrío de aprensión. ¿Eso significa que soy tu prisionera? Significa que eres mi responsabilidad. La diferencia en su tono no la tranquilizó en absoluto. La habitación que Mateo le asignó era cómoda, pero claramente poco utilizada. Elena se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido, y especialmente a la manera en que su cuerpo había reaccionado al contacto con el alfa. A la mañana siguiente, despertó con el aroma de café y tocino flotando en el aire. Bajó las escaleras para encontrar a Mateo en la cocina, moviéndose con una gracia económica que hablaba de años de práctica. «Buenos días», dijo sin voltear a verla. «Espero que hayas dormido bien». «Como se puede esperar considerando las circunstancias». Elena aceptó la taza de café que le ofreció, notando cuidadosamente que no tocaron sus dedos al intercambiarla. «He estado pensando en tu situación toda la noche», dijo Mateo mientras ponía huevos revueltos en un plato. «Las criaturas sombrias que te perseguían son invocaciones muy específicas. Requieren mucho poder para mantenerlas en este plano, y solo se usan para cazar objetivos de gran valor. Sigo diciéndote que no soy nadie especial, y yo sigo sabiendo que mientes». Mateo se sentó frente a ella en la mesa de madera maciza. «Pero por ahora, trabajemos con lo que estás dispuesta a compartir. ¿Tu abuela te enseñó algo sobre magia práctica?» Elena dudó. Después de años de ocultar la verdad, era difícil romper el hábito del secreto. «Algunas cosas básicas», admitió finalmente. «Cómo hacer remedios herbales, cómo leer los signos naturales. ¿Y sanación?». La pregunta fue formulada casualmente, pero Elena notó la tensión que apareció en los hombros de Mateo. «Un poco», mintió parcialmente. En realidad, la sanación había sido donde más había destacado durante sus entrenamientos secretos con su abuela. «Muéstrame». «¿Qué?». Mateo se levantó de la mesa, y antes de que Elena pudiera reaccionar, tomó un cuchillo pequeño de la encimera y se hizo un corte superficial en la palma de la mano. «¿Qué haces?». Elena se levantó de un salto, instintivamente acercándose a él. «Pruebo una teoría». Sangre roja y brillante goteaba de la herida. «Si realmente tienes habilidades de sanación, no podrás resistirte a ayudar». Elena miró la sangre y sintió cómo algo profundo en su interior se activaba. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera gritándole que sanara esa herida. «Eres un manipulador», acusó, pero ya estaba extendiendo sus manos hacia él. «Soy un alfa protegiendo a su manada», replicó Mateo, «y necesito saber exactamente qué clase de poder reside en mi territorio». Elena tomó su mano herida entre las suyas y inmediatamente sintió el familiar cosquilleo de energía fluyendo a través de sus palmas. La marca en su muñeca se calentó y una luz suave y dorada emanó de sus dedos. La herida de Mateo se cerró completamente en cuestión de segundos, sin dejar ni siquiera una cicatriz. «Extraordinario», murmuró él, examinando su palma ahora perfecta. «No es solo sanación básica, es regeneración completa». «Ya tienes tu respuesta», dijo Elena, soltando su mano y retrocediendo. «¿Ahora puedes dejarme ir?».
Me temo que eso lo hace todo más complicado. Mateo la estudió con una expresión que mezclaba fascinación y algo que podría haber sido esperanza. Verás, mi maldición no solo mata a quienes se acercan a mí, también hace que mis heridas se curen extremadamente lento. Esa cortada debería haber tardado días en sanar completamente. Elena comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación, pero contigo cerca, se curó como si fuera normal. Más que normal. Se acercó un paso hacia ella. Por primera vez en 5 años, pude sentir cómo mi cuerpo funcionaba como debería. No, dijo Elena firmemente. No voy a ser tu cura personal. No voy a quedarme aquí para ser tu... ¿Mi qué? Interrumpió Mateo, su voz volviéndose peligrosamente baja. Tu herramienta. Tu solución conveniente a un problema personal. ¿Y si te dijera que no es solo por mí? Mateo se movió hacia la ventana, mirando hacia el bosque. Mi manada ha sufrido durante años porque no puedo estar cerca de ellos. Algunos han muerto porque no pude llegar a tiempo para ayudarlos. Otros han tenido que vivir con heridas que podrían haber sanado si hubieran tenido acceso a un alfa funcional. Elena sintió una punzada de culpa, pero se mantuvo firme. Eso no es mi responsabilidad. ¿No lo es? Mateo se volvió hacia ella, sus ojos dorados brillando con intensidad. Si realmente tienes sangre de equilibradora, entonces mantener el balance y proteger a los inocentes está literalmente en tu naturaleza. No sabes nada sobre mi naturaleza. Sé que ayer arriesgaste tu vida huyendo de criaturas que querían capturarte viva, lo cual sugiere que hay algo en ti que vale la pena capturar. Se acercó otro paso. Sé que puedes curar de maneras que desafían las leyes naturales. Y sé que eres la primera persona en 5 años que puede tocarme sin consecuencias mortales. Elena sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Todo lo que Mateo decía era verdad, pero admitirlo significaría aceptar un destino que había estado evitando toda su vida. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tiempo es algo que tenemos, acordó Mateo. Las protecciones alrededor de mi territorio te mantendrán a salvo mientras decides. Pero Elena, su voz se volvió más suave, casi gentil. Considera la posibilidad de que huir de tu verdadera naturaleza te haya llevado exactamente al lugar donde necesitabas estar. Antes de que pudiera responder, un aullido resonó en la distancia. No era el sonido de un lobo común, sino algo más profundo, más complejo. Era una llamada que hablaba de familia, territorio y protección. Mi beta está regresando de patrulla, explicó Mateo. Será mejor que te quedes dentro por ahora. No todos los miembros de mi manada son tan diplomáticos como yo cuando se trata de forasteros. Elena asintió, pero mientras Mateo salía para encontrarse con su beta, no pudo evitar preguntarse si había saltado de la sartén al fuego. Y lo más perturbador de todo era que una parte de ella, una parte que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar en respuesta a la presencia del alfa maldito. Capítulo 4. Imposible y deseo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña y tensa. Elena se había instalado en una vida que oscilaba entre la comodidad doméstica y la constante conciencia de estar rodeada de predadores sobrenaturales. Mateo le había dado acceso completo a su biblioteca, y ella pasaba las mañanas sumergida en textos antiguos sobre magia, cambiantes y linajes ancestrales, tratando de entender mejor el mundo en el que se había visto arrojada. Pero las tardes eran diferentes. Las tardes eran cuando Mateo regresaba de sus rondas territoriales con heridas menores que sanaba lentamente, y Elena luchaba contra el impulso instintivo de ayudarlo. Cada vez que veía sangre en sus manos, o notaba la rigidez en sus movimientos que indicaba dolor, algo dentro de ella se agitaba como un animal enjaulado. «No tienes que torturarte mirándome», dijo Mateo una tarde, encontrándola observando desde la ventana de la cocina, mientras él reparaba una cerca dañada en el patio trasero. «No te estoy mirando», mintió Elena, aunque sus ojos no se apartaban de la manera en que los músculos de su espalda se tensaban bajo la camisa cada vez que levantaba una viga de madera. «¿No?» Una sonrisa divertida curvó los labios de Mateo. «Entonces supongo que no notaste cuando me corté la mano con un clavo oxidado hace 10 minutos». Elena se acercó a la ventana sin pensarlo. «¿Te cortaste? ¿Dónde? ¿Es profundo?» Pensé que no me estabas mirando. La diversión en su voz era evidente ahora. «Eres imposible». Elena se alejó de la ventana, sintiendo calor en sus mejillas.
Pero Mateo ya había entrado en la casa, y Elena pudo ver la herida en su palma, un corte limpio pero profundo que sangraba más de lo que debería. «Déjame verla», dijo antes de poder detenerse. «¿Estás segura? Pensé que habías decidido que no ibas a ser mi cura personal». Mateo usó sus propias palabras, pero su tono no tenía malicia. «Es solo una herida pequeña», murmuró Elena, ya extendiendo las manos hacia él. «No significa nada». El momento en que sus dedos tocaron su piel, ambos sintieron la descarga eléctrica que se había vuelto familiar. Pero esta vez, mientras la energía curativa fluía a través de Elena hacia la herida de Mateo, algo más pasó. Elena sintió no solo su dolor físico, sino también ecos de su soledad, de los años de aislamiento forzado, del peso constante de responsabilidades que no podía compartir con nadie. Mateo, por su parte, sintió la calidez que irradiaba de Elena, pero también la tristeza que ella había estado cargando, el miedo constante que había sido su compañero durante tantos años, y algo más profundo, una soledad que igualaba la suya propia. Cuando la herida se cerró completamente, ninguno de los dos soltó la mano del otro inmediatamente. «¿Sentiste eso?», preguntó Mateo en voz baja. «No sé de qué hablas», mintió Elena. Pero su respiración se había vuelto irregular. «Elena». Su nombre sonó como una caricia en sus labios. «¿Qué somos?». Antes de que ella pudiera responder, un aullido interrumpió el momento. Pero este no era como los aullidos familiares que había escuchado durante los últimos días. Este era agudo, desesperado, cargado de dolor y pánico. Mateo se tensó inmediatamente, soltando la mano de Elena. «Esa es Sofía, mi beta. Algo está mal». Salió corriendo de la casa con Elena siguiéndolo de cerca. En el claro frente a la casa, una mujer se materializó corriendo entre los árboles. Era alta y atlética, con cabello rubio platinado y ojos de un azul glacial. Incluso en su evidente estado de pánico, Elena pudo ver que era extraordinariamente hermosa. «Alfa», gritó Sofía antes de llegar completamente hasta ellos. «Los demonios de sombra han cruzado la barrera norte». 3 de ellos. Atacaron a Marcus y Daniela mientras patrullaban. Mateo maldijo en voz baja. ¿Están vivos? Marcus está gravemente herido. Daniela... no lo sé. La perdimos en la persecución. Sofía se detuvo frente a Mateo, jadeando. Los demonios se retiraron, pero sabemos que volverán. Y Alfa... Sus ojos se desviaron brevemente hacia Elena antes de volver a él. Creo que no vinieron por territorio. Vinieron por ella. Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Por mí? ¿Cómo es posible? Pensé que las protecciones mantienen fuera las amenazas menores, explicó Mateo grimente. Pero si alguien está dispuesto a sacrificar suficiente poder, pueden ser atravesadas temporalmente. Tengo que irme, dijo Elena inmediatamente. Si mi presencia está poniendo en peligro a tu manada. No. La voz de Mateo tenía una autoridad absoluta que hizo que Elena se detuviera en seco. No vas a salir de este territorio. No mientras esas cosas sigan cazándote. Pero tu gente está muriendo por mi culpa. Mi gente muere porque alguien está enviando demonios de sombra a mi territorio, corrigió Mateo. Y hasta que sepamos quién y por qué, la respuesta no es entregarte a ellos. Sofía se acercó un paso más, y Elena notó la manera en que la beta miraba a Mateo, con una devoción que iba más allá de la lealtad normal entre miembros de manada. «Alfa», dijo Sofía suavemente, «con todo respeto, tal vez deberíamos considerar...» «¿Considerar qué?». La voz de Mateo se volvió peligrosamente baja. Marcus podría morir por heridas que recibió protegiendo a una forastera. Daniela está perdida en el bosque, posiblemente capturada o peor. ¿Cuántos más de nosotros tienen que sufrir? Elena sintió cada palabra como un golpe físico. Sofía tenía razón, y lo sabía. «Basta», gruñó Mateo. «Elena está bajo mi protección, y eso no está sujeto a debate. ¿Incluso si significa la muerte de tu propia manada?» Sofía se volvió hacia Elena, sus ojos azules ardiendo con una hostilidad apenas contenida. «¿Qué eres tú para él? ¿Qué le has hecho para que esté dispuesto a sacrificar a su propia gente?» «Sofía». El rugido de Mateo hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Pero Elena ya había oído suficiente. Sin decir una palabra,
Se dirigió hacia donde había visto a Mateo guardar un botiquín de primeros auxilios. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mateo. «Voy a curar a Marcus», dijo Elena simplemente. «Si voy a ser la causa de que tu gente se lastime, al menos puedo intentar arreglar el daño. Elena, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo». Se volvió hacia él, y Mateo pudo ver la determinación ardiendo en sus ojos. «Llévame con él. Ahora». El refugio donde habían llevado a Marcus estaba a 10 minutos de caminata a través del bosque. Elena siguió a Mateo y Sofía en silencio, consciente de la tensión que crepitaba entre todos ellos, como electricidad antes de una tormenta. Marcus era un hombre joven, tal vez de la edad de Elena, con cabello castaño oscuro y facciones que habrían sido atractivas si no estuvieran contraídas por el dolor. 3 líneas profundas cruzaban su pecho, claramente hechas por garras sobrenaturales, y sangraba más de lo que cualquier herida normal debería. «Las heridas de los demonios de sombra están imbuidas con magia oscura», explicó Mateo mientras Elena se arrodillaba junto al hombre herido. «Sanan lentamente, incluso para nosotros». Elena colocó sus manos sobre el pecho de Marcus, pero cuando su energía curativa se encontró con la magia oscura en las heridas, fue como tocar ácido. Gritó y apartó las manos, viendo marcas rojas en sus palmas. «¿Qué pasó?». Mateo se arrodilló a su lado inmediatamente. «La magia oscura está rechazando mi energía curativa». Elena examinó las heridas más de cerca. «Es como si hubieran sido diseñadas específicamente para resistir la sanación». «Entonces no puedes ayudarlo», dijo Sofía, y había algo que sonaba peligrosamente cercano a la satisfacción en su voz. «No dije eso». Elena cerró los ojos, concentrándose. «Mi abuela me enseñó que la luz siempre puede superar a la oscuridad, pero a veces necesitas usar más luz de la que normalmente usarías». «Elena», la voz de Mateo tenía una nota de advertencia. «No hagas nada que pueda lastimarte. Confía en mí», dijo Elena, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Por favor, solo confía en mí». Mateo asintió lentamente, y Elena volvió a colocar sus manos sobre las heridas de Marcus. Esta vez, en lugar de luchar contra la magia oscura, se sumergió más profundo en su propio poder, llamando a la energía que había mantenido represada durante años. La marca en su muñeca comenzó a brillar, no con la luz suave y dorada que había mostrado antes, sino con una luminosidad plateada que llenó toda la cabaña. Elena sintió como si estuviera canalizando la luz de la luna llena directamente a través de su cuerpo. Las heridas de Marcus comenzaron a cerrarse, pero el proceso era agotador. Elena sentía como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo drenada, como si estuviera dando años de su propia vida para salvarla de él. Cuando finalmente terminó, Marcus respiraba normalmente y las heridas habían desaparecido por completo. Pero Elena se desplomó, jadeando y temblando. Mateo la atrapó antes de que cayera al suelo, y el contacto entre ellos desató algo que había estado construyéndose durante días. La preocupación en sus ojos, la manera en que la sostuvo como si fuera algo precioso, la intensidad de su mirada mientras la examinaba para asegurarse de que estuviera bien, todo se combinó para crear un momento de conexión tan poderoso que Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. «Eres increíble», murmuró Mateo, sus labios peligrosamente cerca de los de ella. Elena se perdió en sus ojos dorados, sintiendo como si pudiera ahogarse felizmente en su profundidad. La tensión sexual que había estado construyéndose entre ellos durante días finalmente llegó al punto de ebullición. «Mateo», susurró su nombre como una oración. Él se inclinó hacia ella, y Elena cerró los ojos, anticipando el beso que había estado soñando sin admitirlo, pero justo antes de que sus labios se tocaran, Sofía tosió deliberadamente. «Alfa», dijo con voz tensa, «tal vez deberíamos llevarte a casa. Has hecho mucho por hoy». El momento se rompió como cristal. Mateo ayudó a Elena a ponerse en pie, pero la magia del momento se había desvanecido. Mientras caminaban de regreso a la casa, Elena no pudo evitar notar la manera en que Sofía miraba a Mateo, o la forma en que se posicionaba sutilmente entre ellos. Era evidente que la beta tenía sentimientos por su alfa, y que la presencia de Elena representaba una amenaza a cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Esa noche,
Mientras Elena yacía en su cama recordando la sensación de estar en los brazos de Mateo y la forma en que había estado a punto de besarla, se preguntó si estaba lista para luchar por lo que quería o si seguiría huyendo de todo lo que podría hacerla feliz. En algún lugar de la oscuridad del bosque, los demonios de sombra esperaban su próxima oportunidad, y Elena sabía que el tiempo de las decisiones fáciles había terminado. Capítulo 5. Secretos ancestrales. El amanecer llegó cargado de tensión. Elena había dormido poco, atormentada por visiones que no sabía si eran sueños o algo más. En ellas, veía a Mateo tendido en un círculo de piedras similares al que había encontrado la primera noche, pero éstas estaban manchadas de sangre, y él no se movía. Una voz susurraba en las sombras: «El precio del equilibrio siempre es el sacrificio». Despertó con el corazón acelerado y la marca en su muñeca pulsando dolorosamente. Algo estaba cambiando. Y no era nada bueno. Bajó a la cocina para encontrar a Mateo ya despierto, estudiando un mapa antiguo extendido sobre la mesa. Su expresión era sombría, y Elena notó nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. «Buenos días», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarlo. «¿Has estado soñando con círculos de piedra?», preguntó sin preámbulos, sin siquiera levantar la vista del mapa. Elena se quedó helada. «¿Cómo? Porque yo también he estado soñando con ellos. Y con sangre. Mucha sangre». Finalmente la miró, y Elena pudo ver que había algo diferente en sus ojos, algo que parecía conocimiento y terror mezclados. «Elena, creo que es hora de que seamos completamente honestos el uno con el otro. No sé de qué hablas. Por favor». Su voz tenía una calidad desesperada que hizo que Elena se detuviera. «Durante toda la noche he estado recordando cosas, conocimiento que no sabía que tenía. Es como si tu presencia hubiera despertado memorias ancestrales que habían estado dormidas en mi línea de sangre». Elena se sentó lentamente frente a él. «¿Qué clase de memorias? Sobre las equilibradoras, sobre mi familia, sobre una deuda de sangre que nunca supe que existía». Mateo señaló el mapa, que Elena ahora pudo ver que mostraba territorio que se extendía mucho más allá de las tierras Sombraluna. «Mi tatarabuela, Esperanza Sombraluna, no era solo una alfa. Era una bruja de alianza, como te dije. Pero lo que no sabía era que había hecho un pacto con una familia de equilibradoras». El nombre hizo que Elena sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Esperanza? ¿Tu tatarabuela se llamaba Esperanza?» «Sí. ¿Por qué? ¿Ese nombre significa algo para ti?». Elena se puso en pie bruscamente, alejándose de la mesa. «Mi abuela también se llamaba Esperanza. Esperanza Castellanos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía ver cómo Mateo procesaba esta información, cómo las piezas caían en su lugar. «No es una coincidencia», dijo finalmente. «No puede serlo. No lo es». Elena se volvió hacia él, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. «Mi abuela me contó la historia una vez, cuando era muy pequeña. Dijo que había tenido una hermana gemela que se había casado con un alfa de los cambiantes, pero que algo había salido mal, que habían tenido que separarse para proteger sus líneas de sangre». «Hermanas gemelas», murmuró Mateo. «Eso explicaría por qué tu poder resuena tan fuertemente con mi territorio. Por qué las protecciones ancestrales de mi hogar te reconocen como familia». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que no somos extraños, Elena. Nuestras familias han estado conectadas durante generaciones. Y creo...». Se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con la revelación. «Creo que mi maldición está directamente relacionada con el rompimiento de esa alianza ancestral». «Explícate». Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bosque. «Las memorias que han estado surfacing esta noche me muestran fragmentos de lo que pasó. Hubo una guerra entre facciones sobrenaturales hace 5 generaciones. Las hermanas Esperanza estaban en lados opuestos, no por elección, sino por deber. Una tenía que proteger a los cambiantes, la otra tenía que mantener el equilibrio más amplio». Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. Esto coincidía con las historias fragmentadas que su abuela le había contado. La alianza se rompió cuando las hermanas tuvieron que elegir entre salvar a sus propias familias o salvar el equilibrio del mundo sobrenatural. Eligieron a sus familias,
Pero esa elección creó un desequilibrio que se ha estado manifestando en nuestras líneas de sangre desde entonces. Y tu maldición es parte de ese desequilibrio, completó Elena. Es más que eso. Mateo se volvió hacia ella, y Elena pudo ver dolor genuino en sus ojos. Es una cuenta pendiente que ha estado esperando ser pagada, y ahora que estás aquí, el universo está exigiendo que se resuelva. Elena se dejó caer en una silla, sintiendo como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. ¿Y cómo se supone que resolvamos algo que comenzó hace más de 100 años? Ahí es donde las cosas se vuelven complicadas. Mateo regresó a la mesa y señaló varios puntos en el mapa. Según las memorias que estoy recuperando, para romper la maldición y restaurar el equilibrio, una equilibradora debe sacrificar permanentemente sus poderes curativos en un ritual específico. ¿Qué? Elena se puso en pie de un salto. ¿Sacrificar mis poderes? Es la única manera. Los poderes curativos serían transferidos a la línea de sangre sombra luna, rompiendo la maldición pero dejándote normal, completamente humana. Elena sintió como si algo esencial dentro de ella se rebelara contra la idea. Sus poderes curativos no eran solo una habilidad, eran parte de su identidad, de quien era en el nivel más fundamental. ¿Y qué pasa si me niego? La expresión de Mateo se volvió sombría. Entonces la maldición continuará intensificándose. Eventualmente, no solo afectará a quienes se acerquen a mí, comenzará a extenderse a todo el territorio. Mi manada morirá lentamente, y el desequilibrio crecerá hasta afectar a otras comunidades sobrenaturales. Eso es... Elena luchó por encontrar palabras. Eso es chantaje cósmico. Es responsabilidad ancestral, corrigió Mateo suavemente. Y Elena... Hay algo más. El tono de su voz hizo que Elena sintiera un nuevo nivel de temor. ¿Qué? Los demonios de sombra que te perseguían. No creo que hayan sido enviados al azar. Se acercó a ella, su expresión grave. Creo que alguien más sabe sobre tu linaje, sobre la conexión entre nuestras familias. Y creo que ese alguien quiere usar tus poderes para sus propios fines. ¿Quién? No estoy seguro, pero tengo sospechas. Hay otro alfa en la región, Diego Tempestade. Su territorio está al norte del mío, y siempre ha ambicionado expandir su influencia. Si supieras sobre tus habilidades, sobre lo que podrías hacer por una manada, Elena sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Estás diciendo que me ha estado cazando para usarme? Es posible. Los demonios de sombra requieren mucho poder para ser convocados y controlados. Solo alguien con recursos considerables podría mantenerlos activos durante tanto tiempo. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Sofía entró rápidamente, su expresión urgente. «Alfa», dijo sin aliento. «Tenemos problemas. Grandes problemas. ¿Qué pasó?» Daniela regresó. «Pero no está bien. Dice que fue capturada por otros cambiantes, no por demonios. Y dice que tienen un mensaje para ti». Mateo maldijo entre dientes. «¿Dónde está?» «En la enfermería». «Pero Mateo...» Sofía miró nerviosamente hacia Elena. «El mensaje es sobre ella. Dicen que saben lo que es, y que la quieren». Elena sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de sus pies. Todo lo que había temido durante años estaba sucediendo a la vez. «Iré a hablar con Daniela», decidió Mateo. «Elena, quédate aquí. No salgas de la casa por ninguna razón». «Mateo, espera». Elena lo alcanzó antes de que llegara a la puerta. «Lo que me dijiste sobre el sacrificio, sobre romper la maldición. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?» Su expresión se volvió aún más sombría. Según las memorias ancestrales, el próximo eclipse lunar es en 3 noches. Si vamos a hacer el ritual, tiene que ser entonces. ¿Y si no lo hacemos? Entonces las consecuencias se vuelven irreversibles. Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. «Elena, quiero que sepas que nunca te pediría que hicieras este sacrificio, pero también necesitas entender que las vidas de muchas personas inocentes están en juego». Después de que se fue, Elena se quedó sola con el peso de una decisión imposible. Podía sacrificar sus poderes para salvar a la manada de Mateo y restaurar un equilibrio ancestral, pero perdería la parte de sí misma que la hacía especial. O podía conservar sus poderes y vivir sabiendo que su elección egoísta había condenado a muchos inocentes.
Pero había una tercera opción que Mateo no había mencionado, una que había estado susurrándole desde que había escuchado sobre Diego Tempestade. Podía entregarse voluntariamente, alejando la amenaza de la manada de Mateo y tal vez encontrando una manera de enfrentar este conflicto en términos diferentes. Era una opción peligrosa, posiblemente suicida, pero mientras estaba sentada en la cocina de Mateo, rodeada de evidencias de la vida que él había construido para proteger a su gente, Elena se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de dejar de huir. Afuera, las nubes se estaban acumulando, obscureciendo el sol y sumergiendo el bosque en una penumbra prematura. Y en algún lugar de esa oscuridad, Elena podía sentir que fuerzas que habían estado dormidas durante generaciones finalmente estaban despertando. El juego había comenzado, y las reglas eran más mortales de lo que jamás había imaginado. Capítulo 6. La noche del sacrificio. La luna llena se alzaba como un ojo plateado sobre el bosque, cuando Elena tomó la decisión que había estado posponiendo durante 3 días. Mateo había pasado esas noches patrullando obsesivamente el perímetro del territorio, regresando cada mañana más tenso y preocupado. Las noticias que traía Daniela habían sido exactamente lo que Elena había temido. Diego Tempestade sabía lo que ella era y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener sus poderes. «No puedes estar considerando seriamente entregarte a él», dijo Sofía desde la puerta de la cocina. Durante los últimos días, la Beta había estado vigilando a Elena con una intensidad que era tanto protectora como posesiva. ¿Y cuál es la alternativa? Elena no levantó la vista del libro sobre rituales ancestrales que había estado estudiando. ¿Quedarme aquí escondida mientras más miembros de la manada mueren por protegerme? La alternativa es hacer el ritual de sacrificio que Mateo te explicó. Romper la maldición de una vez por todas. Elena cerró el libro con más fuerza de la necesaria. ¿Y convertirme en una humana ordinaria? ¿Perder la única conexión que tengo con la memoria de mi abuela? ¿Preferirías mantener tus poderes sabiendo que su existencia está causando tanto sufrimiento? Sofía se acercó, sus ojos azules brillando con una emoción que Elena no pudo descifrar completamente. Mateo no te lo dirá porque es demasiado honorable, pero cada día que pasas aquí lo está matando lentamente. No físicamente, pero de otras maneras. ¿Qué quieres decir? Está enamorándose de ti. Las palabras salieron como una confesión arrancada. Y él sabe que si realiza el claiming completo contigo antes del ritual, podrías morir. La maldición no ha desaparecido, Elena. Solo está pausada en tu presencia. Pero si se permite sentir todo lo que quiere sentir por ti, si realmente te reclama como su pareja, el choque entre su maldición y tus poderes podría destruirlos a ambos. Elena sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado observando. He visto cómo la lucha por contenerse está afectándolo. He visto cómo te mira cuando cree que nadie está viendo. Sofía se acercó otro paso, su voz bajando hasta convertirse en un susurro urgente. Y porque yo misma he estado enamorada de él durante años. La honestidad brutal de la confesión dejó a Elena sin palabras. Pensé que si esperaba el tiempo suficiente, si era lo suficientemente leal, lo suficientemente fuerte, eventualmente él me vería como algo más que su Beta. Pero desde que llegaste, Sofía sonrió con amargura. Desde que llegaste, se ha despertado de maneras que nunca vi cuando estaba conmigo. Sofía, no digas que lo sientes. Sé que tus sentimientos por él son genuinos, y por eso necesito que entiendas lo que está en juego. Sofía se sentó frente a Elena, su expresión intensamente seria. Si realmente lo amas, harás el sacrificio. Romperás la maldición, le darás la posibilidad de una vida normal, y te irás. ¿Irme? Una vez que seas humana normal, no habrá nada que te mantenga en el mundo sobrenatural. Podrás volver a tu vida anterior, encontrar a alguien de tu propia especie, tener la existencia pacífica que siempre quisiste. Elena sintió como si algo dentro de su pecho se desgarrara. ¿Y si no quiero esa vida? ¿Y si quiero quedarme con él? Entonces eres más egoísta de lo que pensé. La voz de Sofía se endureció. Porque quedarte significaría condenarlo a una eternidad de nunca poder tocarte completamente, nunca poder formar la familia que merece, nunca poder ser el alfa que su manada necesita. Antes de que Elena pudiera responder, un aullido resonó en la distancia.
Pero no era el aullido familiar de los miembros de la manada Sombra Luna. Este era diferente, más grave, cargado de amenaza y territorialidad. Sofía se puso tensa inmediatamente. Diego, como si hubiera sido convocado por su nombre, Mateo irrumpió en la casa. Su ropa estaba desgarrada, tenía cortes en los brazos, y sus ojos brillaban con una furia apenas contenida. «Se acabó el tiempo», anunció. «Diego tiene a media docena de miembros de mi manada como rehenes. Dice que los liberará solo si Elena se entrega voluntariamente». «¿Qué?». Elena se puso en pie de un salto. «¿A quiénes tiene?». «Marcus, Daniela y 4 más que estaban en patrulla nocturna». Mateo apretó los puños, y Elena pudo ver la lucha interna que estaba librando. «También dice que si no respondes antes de que la luna llena alcance su punto máximo esta noche, comenzará a matarlos de uno en uno». Elena miró hacia la ventana. La luna ya estaba alta en el cielo. Tenían tal vez 2 horas antes del pico. «Entonces no hay elección», dijo simplemente. «Iré con él». «No». El rugido de Mateo hizo temblar los cristales de las ventanas. «No voy a entregarte a ese bastardo para que haga experimentos contigo como si fueras un espécimen de laboratorio. ¿Y vas a permitir que mate a tu gente por protegerme?». Elena se acercó a él, viendo el dolor en sus ojos dorados. «Mateo, ambos sabemos que esta situación no puede continuar indefinidamente. Hay otra opción». Su voz se volvió desesperada. «El ritual. Podemos hacer el ritual ahora mismo. Romper la maldición. Transferir tus poderes curativos a nuestra línea de sangre. Una vez que eso suceda, Diego no tendrá interés en ti. ¿Y luego qué? ¿Me convierto en tu responsabilidad humana para siempre? Una carga que tienes que proteger porque ya no puedo protegerme a mí misma. Serías mi pareja», dijo Mateo con voz ronca. «Maldición o no, poderes o no, ese es el único futuro que quiero». Las palabras golpearon a Elena como un rayo. Durante todos estos días de tensión creciente, ninguno de los dos había verbalizado lo que estaba creciendo entre ellos. «Mateo, te amo». Las palabras salieron como si hubieran sido arrancadas de lo más profundo de su alma. «Te amo con una intensidad que desafía toda lógica, que va contra todos mis instintos de protección. Te amo tanto que estoy dispuesto a arriesgar todo lo que he construido, toda la seguridad de mi manada, por una posibilidad de tenerte». Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. «Yo también te amo, y por eso no puedo permitir que tu amor por mí destruya todo lo que realmente importa». Antes de que él pudiera detenerla, Elena salió corriendo de la casa. Sabía exactamente dónde tenía que ir. El claro donde había aparecido por primera vez en territorio Sombra Luna, donde todo había comenzado. Mateo y Sofía la siguieron, pero Elena ya había llegado al círculo de piedras. Se colocó en el centro, exactamente como había hecho esa primera noche, y gritó hacia la oscuridad del bosque: «Diego Tempestade, estoy aquí, ven por mí y libera a los rehenes». «Elena, no». Mateo había llegado al borde del claro, pero algo lo detuvo de entrar. Era como si una barrera invisible lo mantuviera fuera. Una risa profunda y maliciosa resonó entre los árboles. «Qué considerada, pequeña equilibradora. Viniste exactamente donde esperaba que vinieras». Diego emergió de las sombras, y Elena entendió inmediatamente por qué era considerado una amenaza. Era grande, más grande incluso que Mateo, con una presencia que irradiaba crueldad y poder mal utilizado. Sus ojos eran de un amarillo pálido que parecía no tener calor, y cuando sonrió, Elena pudo ver colmillos que eran definitivamente más largos de lo normal. «Así que tú eres la famosa descendiente de las equilibradoras que ha estado causando tanto revuelo». Comenzó a caminar en círculo alrededor de Elena, como un depredador evaluando a su presa. «Debo admitir que esperaba algo más». «Impresionante. Tengo lo que quieres», dijo Elena, manteniendo su voz firme a pesar del terror que sentía. «Libera a los rehenes». «Oh, los liberaré, una vez que haya confirmado que tus poderes son tan extraordinarios como he escuchado». Diego se detuvo directamente frente a ella. «Verás, pequeña, no planeo solo usar tus habilidades curativas. Planeo absorberlas completamente». Elena sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué? Hay rituales, magia muy antigua y muy oscura, que puede transferir poderes mágicos de un ser a otro. Por supuesto, el proceso es fatal para el donante original.
Su sonrisa se volvió aún más cruel. Pero una vez que tenga tus habilidades, podré curar a mi propia manada de cualquier herida, expandir mi territorio indefinidamente, tal vez incluso encontrar maneras de hacer que otros alfas dependan de mis servicios curativos. ¡Maldito seas! El rugido de Mateo resonó desde el borde del claro, pero aún no podía entrar. Ah, el joven Sombraluna. Qué conveniente que estés aquí para presenciar esto. Diego se volvió hacia él. Quería agradecerte por cuidar tan bien de mi futura adquisición. Fue entonces cuando Elena entendió la verdadera naturaleza de la trampa. Diego no solo había venido por ella. Había elegido este lugar específicamente porque sabía que las propiedades mágicas del círculo de piedras lo protegerían de cualquier interferencia externa. Pero lo que Diego no sabía era que Elena había estado estudiando esos mismos rituales ancestrales durante los últimos días, y había aprendido algo que podría cambiar todo el juego. «Tienes razón sobre los rituales de absorción», dijo Elena, su voz volviéndose más fuerte. «Pero cometiste un error crucial». ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese error? Elena sintió la marca en su muñeca comenzar a arder con una intensidad que nunca había experimentado. Asumiste que soy solo una equilibradora ordinaria, pero la sangre que corre por mis venas no es solo de curanderas. Es de las fundadoras originales, las primeras que establecieron el pacto entre la luz y la oscuridad. La expresión de Diego comenzó a cambiar, pasando de confianza arrogante a algo que se acercaba a la preocupación. Y eso significa, continuó Elena, sintiendo poder ancestral despertando en cada célula de su cuerpo, que tengo acceso a rituales que tú nunca has escuchado, rituales que pueden voltear cualquier magia de absorción de vuelta hacia quien la intenta. Diego rugió y se abalanzó hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Elena había colocado sus manos sobre la piedra central del círculo, y la marca en su muñeca estaba ahora brillando con una luz que rivalizaba con la luna llena. «Por el equilibrio ancestral y el precio pagado en sangre», gritó Elena, las palabras saliendo en un idioma que no recordaba haber aprendido, pero que sabía con certeza absoluta. Que todo poder robado regrese a su fuente, y que todo mal intentado se refleje sobre su creador. La luz que emanaba del círculo se volvió cegadora. Elena sintió como si estuviera siendo atravesada por rayos de energía pura, pero en lugar de dolor, sentía como si estuviera siendo limpiada, purificada, transformada. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Diego yacía inconsciente en el borde del claro, y Elena estaba arrodillada en el centro del círculo, jadeando pero viva. «¿Elena?» La voz de Mateo venía de muy cerca. La barrera que lo había mantenido fuera había desaparecido. «Estoy bien», murmuró. Pero cuando trató de ponerse en pie, sus piernas cedieron. Mateo la atrapó antes de que cayera, y el momento en que la tocó, ambos sintieron algo fundamental cambiar entre ellos. La maldición que había plagado a la familia Sombraluna durante 5 años se desvaneció como humo, pero algo más había tomado su lugar. «¿Qué sucedió?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. «El equilibrio fue restaurado», dijo Elena, su voz apenas un susurro, «pero no de la manera que esperábamos». Elena podía sentir sus poderes curativos aún intactos, pero había algo más, algo nuevo corriendo por sus venas. Era como si el ritual hubiera despertado no solo su herencia de equilibradora, sino también algo más primitivo, más salvaje. «Mateo», susurró, mirando hacia sus ojos dorados. «Creo que algo en mí está cambiando». Y mientras hablaba, sintió los primeros síntomas de una transformación que nunca había creído posible. El despertar de su propia naturaleza shifter, activada por el poder del equilibrio ancestral y sellada por el amor verdadero entre las líneas de sangre que habían estado separadas durante demasiado tiempo. El verdadero claiming estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El claiming definitivo. El aire nocturno vibraba con una energía que Elena nunca había experimentado. Mientras Mateo la sostenía en sus brazos dentro del círculo de piedras, podía sentir como algo ancestral y poderoso se movía en su sangre como una marea ascendente. No era solo el despertar de poderes curativos más fuertes, era algo más primitivo, más elemental. «¿Qué me está pasando?», susurró Elena, sintiendo como sus sentidos se agudizaban de maneras imposibles.
Podía escuchar el latido del corazón de Mateo como si fuera un tambor. Podía oler cada matiz de su aroma masculino mezclado con el bosque nocturno. Podía sentir la energía vital de cada criatura viviente en kilómetros a la redonda. «Es el despertar», murmuró Mateo, sus ojos dorados brillando con una mezcla de asombro y algo más profundo. El ritual no solo restauró el equilibrio ancestral, te transformó en lo que siempre estuviste destinada a ser. Sofía se acercó lentamente, su expresión una mezcla de fascinación y lo que parecía ser respeto reverente. Alfa, sus ojos, están cambiando de color. Elena se concentró en la sensación extraña que se expandía desde su núcleo hacia cada extremidad de su cuerpo. Era como si algo hubiera estado dormido dentro de ella toda su vida y finalmente estuviera despertando. ¿Cambiando cómo? De marrón a dorado, respondió Mateo, su voz llena de una admiración que hizo que el corazón de Elena se acelerara aún más. Elena, creo que el ritual no solo quebró mi maldición, despertó tu herencia shifter latente. ¿Mi qué? Elena trató de procesar sus palabras, pero su mente se sentía extrañamente nebulosa, como si estuviera luchando contra instintos que no entendía completamente. Las equilibradoras originales no eran solo curanderas humanas, explicó Mateo, ayudándola a ponerse en pie, aunque manteniéndola cerca de su cuerpo. Según las memorias ancestrales que han estado despertando en mí, eran híbridas. Parte humana, parte shifter, parte algo más antiguo. Esa combinación es lo que les daba el poder de equilibrar fuerzas sobrenaturales. Elena sintió como si el mundo entero se hubiera inclinado en su eje. Estás diciendo que puedo transformarte, sí, pero no de la manera normal. La voz de Mateo se volvió más profunda, más ronca. Elena, puedo sentir tu energía cambiando. Es como si estuvieras volviéndote más todo, más poderosa, más consciente, más tuya, completó Elena sin pensar, y las palabras salieron con una certeza que la sorprendió. Los ojos de Mateo se dilataron, y Elena pudo ver cómo su control cuidadosamente mantenido comenzaba a desmoronarse. Elena, si vas a decir cosas como esa, necesitas entender las consecuencias. ¿Qué consecuencias? El claiming completo. Mi maldición se ha roto, pero eso significa que ahora no hay nada impidiendo que te reclame completamente como mi pareja. Su voz se volvió gutural, primitiva, y después de días de resistir cada instinto que tengo, después de casi perderte esta noche, mi control está colgando de un hilo muy delgado. Elena sintió una ola de calor recorrer su cuerpo que no tenía nada que ver con el despertar de sus poderes shifter. Era puro deseo, amplificado por whatever estaba cambiando en su naturaleza fundamental. Y si no quiero que mantengas el control, las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas, y vio cómo los ojos de Mateo se volvían completamente dorados. Elena. Su nombre sonó como una advertencia y una promesa a la vez. Alfa, interrumpió Sofía, su voz tensa con urgencia. Diego está despertando, y puedo escuchar movimiento en el bosque. Su manada debe estar viniendo a buscarlo. Elena miró hacia donde Diego yacía inconsciente al borde del claro. Efectivamente, el alfa rival comenzaba a moverse, gimiendo mientras recuperaba la conciencia. Tenemos que irnos, decidió Mateo. Ahora. Pero cuando Elena trató de dar un paso, sus piernas se tambalearon. La transformación que estaba ocurriendo en su cuerpo la estaba dejando débil y desorientada. No puedo, jadeó. Something está pasando. Puedo sentir como si mis huesos quisieran reorganizarse. Mateo la tomó en brazos sin vacilación. Entonces lo haremos aquí. ¿Qué? El claiming. Si vas a transformarte por primera vez, necesitas estar conectada a un alfa que te pueda guiar a través del proceso. Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. Y si Diego despierta completamente antes de que el vínculo esté establecido, podría intentar interrumpir el proceso. ¿Eso sería malo? Podría matarte, respondió Sofía grimente. Una transformación interrumpida puede desgarrar el cuerpo desde adentro. Elena sintió una nueva ola de dolor recorrer su columna vertebral, como si algo estuviera tratando de emerger desde sus huesos mismos. Entonces hazlo, le dijo a Mateo. Hazlo ahora. Mateo la colocó gentilmente en el centro del círculo de piedras, donde la energía ancestral aún pulsaba débilmente. ¿Estás segura? Una vez que comience el claiming,
No hay vuelta atrás. Serás mía para siempre, y yo tuyo. Ya soy tuya, respondió Elena, alcanzando para tocar su rostro. He sido tuya desde la primera noche que me salvaste. La sonrisa que curvó los labios de Mateo fue feroz y tierna a la vez. Y yo he sido tuyo desde el momento en que tocaste mi mano y no moriste. Se arrodilló junto a ella, y Elena pudo ver cómo sus propios instintos shifter comenzaban a tomar control. Sus rasgos se volvieron más afilados, más predatorios, pero sus ojos nunca perdieron la calidez y adoración que había llegado a asociar con él. El claiming entre un alfa y una equilibradora es diferente a un mating normal, explicó, su voz ahora gutural. Va a despertar completamente tu naturaleza shifter, pero también va a amplificar tus poderes curativos. Vas a ser más poderosa de lo que jamás imaginaste. ¿Y tú? Voy a ser más fuerte, más equilibrado. Tu poder va a complementar el mío de maneras que ni siquiera entiendo completamente todavía. Se inclinó sobre ella, su aliento cálido contra su oído. Pero más importante que todo eso, voy a ser tuyo. Completamente. Elena sintió otra ola de transformación recorrer su cuerpo, pero esta vez fue acompañada por una oleada de deseo tan intensa que la hizo arquear su espalda. Mateo, por favor. Whatever va a pasar, que pase ya. No puedo soportar esto mucho más tiempo. Mateo gruñó bajo y bajó su cabeza hacia el punto donde su cuello se encontraba con su hombro. Elena sabía instintivamente que este era el lugar donde dejaría su marca, donde sellaría su vínculo permanentemente. Te amo, susurró contra su piel, para siempre. Cuando sus dientes se hundieron en su carne, Elena sintió como si fuera atravesada por un rayo de energía pura. Pero no fue dolor lo que sintió. Fue completitud. Era como si una parte de ella que había estado faltando toda su vida finalmente hubiera sido restaurada. La transformación que había estado luchando por emerger, finalmente se liberó. Elena sintió como sus huesos se reorganizaban, como sus músculos se fortalecían, como sus sentidos se expandían hasta niveles sobrehumanos, pero más que eso, sintió como una nueva forma se manifestaba dentro de ella, esperando ser liberada. «Puedes sentirla», murmuró Mateo contra su cuello, lamiendo gentilmente la marca que acababa de hacer. «¿Tu loba?» Elena cerró los ojos y se concentró en la nueva presencia en su mente. Era salvaje pero sabia, feroz pero amorosa y completamente suya. «Sí», susurró, «puedo sentirla. Entonces llámala. Deja que emerja». Elena respiró profundamente y se entregó a la sensación de transformación. Por primera vez en su vida, no luchó contra el poder que corría por sus venas. Se sumergió en él completamente. El cambio fue más fluido de lo que había esperado. Un momento estaba en forma humana, y al siguiente estaba corriendo en 4 patas alrededor del círculo de piedras. Su nueva forma era hermosa, una loba plateada con marcas doradas que espejaban perfectamente los símbolos ancestrales que había llevado en su piel humana. Mateo se transformó un segundo después, convirtiéndose en un lobo negro masivo con ojos dorados que brillaban con inteligencia y amor. Cuando se acercó a ella, Elena no sintió miedo, solo reconocimiento. Este era su pareja, su igual, su otra mitad. Corrieron juntos por el claro, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si hubieran estado haciendo esto durante años. Elena descubrió que en forma de loba podía sentir no solo sus propias emociones, sino las de Mateo también. Era una conexión más profunda de lo que jamás había imaginado posible. Cuando finalmente se transformaron de vuelta a forma humana, ambos estaban sin aliento pero exhilarados. Elena se encontró acurrucada contra el pecho de Mateo, sintiéndose más completa y poderosa de lo que jamás había estado. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, corriendo sus dedos por su cabello. «Como si finalmente fuera quien se suponía que debía ser», respondió Elena honestamente. «Como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento». Sofía se acercó lentamente, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que Elena la había conocido. «Alfa, Luna», dijo formalmente, inclinando su cabeza en respeto. «La manada los necesita. Diego ha desaparecido, pero dejó a sus rehenes atados a 1 kilómetro de aquí». Elena se irguió inmediatamente. «¿Están heridos?» «Algunos.
Nada que no puedas manejar ahora que tus poderes han sido amplificados por el claiming. Elena miró a Mateo, viendo la pregunta en sus ojos dorados. Como su luna recién reclamada, la decisión de ayudar era tanto de ella como de él. «Vamos», decidió, sintiendo la sabiduría antigua de su nueva naturaleza guiando sus palabras. Es hora de mostrarle a la manada Sombraluna lo que puede hacer una equilibradora verdaderamente despierta. Mientras se dirigían hacia donde los rehenes esperaban ser rescatados, Elena sintió una profunda sensación de propósito llenando cada célula de su cuerpo. Ya no era la bibliotecaria asustada que había huido hacia el bosque hace apenas una semana. Era Elena Sombraluna, luna de la manada, equilibradora despierta, y mate verdadera del alfa más poderoso que había conocido. Y por primera vez en su vida, sabía exactamente dónde pertenecía. Capítulo 8. Luna Eterna. 3 meses después del claiming que había cambiado el curso de sus vidas para siempre, Elena se despertó en la cama que ahora compartía con Mateo, sintiendo una calidez diferente irradiando desde su núcleo. No era la calidez familiar de sus poderes curativos, ni siquiera la satisfacción profunda que siempre sentía al despertar en los brazos de su mate. Era algo nuevo, algo que la hizo sonreír antes de que estuviera completamente consciente. «Buenos días, mi luna», murmuró Mateo contra su oído, su voz ronca por el sueño. «¿Dormiste bien?» «Mejor que bien», respondió Elena, girándose en sus brazos para enfrentar esos ojos dorados que habían llegado a ser su refugio y su hogar. «Mateo, tengo algo que decirte». La expresión de él se volvió inmediatamente alerta. Durante los últimos meses, habían aprendido a leer las emociones del otro con una precisión que a veces era casi sobrenatural, incluso para sus estándares ya sobrenaturales. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» Sus manos se movieron instintivamente para revisar cualquier signo de herida o malestar. Elena tomó una de sus manos y la colocó sobre su vientre a un plano. «Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy mejor que bien». Mateo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que ella estaba implicando. Cuando la comprensión finalmente llegó, sus ojos se dilataron con una mezcla de asombro y alegría pura. «Estás embarazada», confirmó Elena, sintiendo lágrimas de felicidad quemando sus ojos. «De gemios, según lo que puedo sentir. Una conexión doble que pulsa en sintonía con nuestro vínculo de mate». El rugido de alegría que salió de la garganta de Mateo hizo temblar las ventanas de su habitación. En un movimiento fluido, la levantó en sus brazos y la hizo girar, tratándola como si fuera hecha del cristal más delicado, pero siendo incapaz de contener su euforia. «Gemios», repitió, su voz llena de reverencia. «Nuestra línea de sangre combinada. Pequeños equilibradores que serán tanto shifters como curanderos». Elena se rió, sintiendo como si su corazón fuera a estallar de pura felicidad. «Según las memorias ancestrales que he estado accediendo, los hijos de una equilibradora despierta y un alfa curado llevan poderes únicos. Serán capaces de tanto proteger como sanar, de mantener el equilibrio en formas que ninguna generación anterior pudo». Mateo la colocó gentilmente de vuelta en la cama, sus manos moviéndose para acariciar su vientre con una ternura que contrastaba hermosamente con su fuerza intimidante. «Nuestros hijos», murmuró, como si estuviera probando las palabras. «Elena, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida, pero esto es más de lo que jamás me atreví a esperar». Elena cubrió sus manos con las suyas. «Después de tantos años creyendo que estaba destinada a estar sola, después de toda una vida huyendo de mi verdadera naturaleza, ahora tengo una familia que va a crecer, tengo un territorio que proteger, una manada que amar, y un futuro que construir contigo». Un toque suave en la puerta interrumpió su momento íntimo. Sofía entró después de recibir permiso, llevando una bandeja con desayuno y una sonrisa que había llegado a ser genuinamente cálida durante las últimas semanas. «Alfa, Luna», saludó formalmente, aunque sus ojos brillaban con afecto genuino. «Perdonen la interrupción, pero Marcus está en la puerta principal con noticias importantes». Elena y Mateo intercambiaron una mirada. Durante los últimos meses, Marcus se había convertido en algo así como su embajador no oficial con otras manadas de la región. Desde que la historia de la equilibradora despierta se había extendido, habían recibido visitantes de territorios tan lejanos como las montañas del norte
y los desiertos del sur. ¿Qué clase de noticias?, preguntó Mateo, ya poniéndose una camisa. Otra manada en problemas, explicó Sofía. Esta vez es el Pack Luna del Valle. Su alfa murió en un accidente de caza, y su luna está luchando por mantener unido al grupo sin un líder fuerte. Están pidiendo consejo, y posiblemente asilo temporal para algunos de sus miembros más jóvenes. Elena suspiró suavemente. Durante las últimas semanas, estas peticiones de ayuda se habían vuelto cada vez más frecuentes. Su reputación como luna curandera se había extendido rápidamente por el mundo sobrenatural, y parecía que cada semana traía una nueva crisis que requerían su atención. «Diles que los recibiremos esta tarde», decidió Elena, levantándose de la cama y comenzando a vestirse. «Y, Sofía, prepara las cabañas de huéspedes. Si necesitan asilo, vamos a ofrecerlo». «¿Estás segura?», preguntó Mateo acercándose a ella. «Has estado trabajando mucho últimamente. Con el embarazo, tal vez deberías...» «Mateo», interrumpió Elena gentilmente, colocando una mano en su pecho. «Ser luna no es solo un título para mí. Es mi propósito. Estos poderes, esta posición, todo esto viene con responsabilidades que no puedo ignorar simplemente porque esté embarazada. Lo sé», suspiró él. «Es solo que... después de casi perderte, después de todos los años que viví sin poder tocar a nadie, la idea de cualquier cosa que pueda ponerte en peligro me vuelve loco». Elena se puso de puntillas para besar su mejilla. «Es por eso que somos perfectos el uno para el otro. Tu fuerza protege mi gentileza, y mi sanación fortalece tu liderazgo. Juntos somos más equilibrados que cualquiera de nosotros podría ser solo». Sofía observó el intercambio con una sonrisa nostálgica. Durante las últimas semanas, había encontrado su propio lugar en la nueva dinámica de la manada. Ya no era simplemente la beta enamorada de su alfa. Se había convertido en la mano derecha de Elena, ayudando a coordinar los esfuerzos de rescate y curación que se habían vuelto la marca distintiva del territorio Sombraluna. «Si me permiten sugerir», dijo Sofía, «tal vez podríamos establecer un sistema más formal. Un santuario oficial para manadas en crisis, con protocolos establecidos y recursos dedicados». Elena se detuvo en el proceso de trenzar su cabello, considerando la sugerencia. «Eso es, en realidad, una idea brillante. ¿Qué piensas, Mateo?» «Pienso que mi luna es tan inteligente como hermosa, y que mi beta acaba de proponer algo que podría cambiar la manera en que las manadas interactúan en toda la región». Mateo sonrió con orgullo genuino. «Hagámoslo oficial. El santuario Sombraluna, un refugio para cualquier manada en necesidad». Elena sintió una ola de satisfacción y propósito llenando su pecho. Esto era exactamente lo que se suponía que hiciera una equilibradora. Crear estabilidad, ofrecer sanación, mantener el balance entre diferentes fuerzas sobrenaturales. «Sofía, quiero que comiences a trabajar en los detalles. Habla con Marcus sobre establecer contactos con otros territorios. Necesitamos una red de comunicación que nos permita responder rápidamente a las crisis». «Por supuesto, Luna». Sofía sonrió con genuino entusiasmo. «¿Algo más?». «Sí», dijo Elena, una nueva idea formándose en su mente. «Quiero comenzar a entrenar a otros. No todos pueden ser equilibradores, pero muchas personas tienen habilidades curativas latentes que podrían ser desarrolladas. Si vamos a ser un santuario real, necesitamos más de una persona capaz de ofrecer sanación significativa». Mateo la rodeó con sus brazos desde atrás, besando la parte superior de su cabeza. «¿Te das cuenta de lo que estás proponiendo? Estás hablando de fundamentalmente cambiar la manera en que el mundo sobrenatural maneja conflictos y crisis. Tal vez es hora de que cambie», respondió Elena, recostándose contra su pecho. «Durante demasiado tiempo, las manadas han estado aisladas, luchando solas contra problemas que podrían ser resueltos más fácilmente con cooperación y recursos compartidos». «Mi luna, la revolucionaria», murmuró Mateo con humor y admiración. «¿Qué voy a hacer contigo? Amarme para siempre y ayudarme a construir algo hermoso», respondió Elena sin dudar. «Eso puedo hacerlo». Esa tarde, mientras Elena trabajaba con la luna viuda del Pack Luna del Valle, curando las heridas emocionales y físicas que la pérdida había dejado, se dio cuenta de que había encontrado no solo amor y familia, sino también su verdadero llamado en la vida. Al anochecer,
Mientras ella y Mateo corrían juntos en formas lupinas por el perímetro de su territorio expandido, Elena sintió una profunda satisfacción, llenando cada fibra de su ser. Sus cachorros se movían suavemente en su vientre, sus poderes ya resonando con los de ella incluso antes del nacimiento. El territorio Sombraluna había crecido para incluir 3 manadas refugiadas, que habían encontrado nueva estabilidad bajo su liderazgo conjunto. Pero más importante que todo eso, había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la bibliotecaria asustada que había huido hacia el bosque meses atrás. Era Elena Sombraluna, luna equilibradora, sanadora de manadas, y mate del alfa más noble que había conocido. Mientras se transformaban de vuelta a forma humana en su claro favorito, el mismo lugar donde habían completado su claiming, Elena miró hacia las estrellas y sintió gratitud llenando su corazón. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando su expresión contemplativa. En que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando pensamos que estamos huyendo de él, respondió Elena. En que el amor verdadero no solo nos completa como individuos, sino que nos da el poder de ayudar a completar a otros. Mateo sonrió, tirando de ella hacia sus brazos. ¿Y ahora? Ahora construimos el futuro que nuestros hijos merecen. Un mundo donde ninguna manada tenga que sufrir sola, donde el amor y la curación sean más poderosos que el miedo y la separación. Mientras regresaban a casa caminando de la mano, Elena sabía que su historia era solo el comienzo. Había otras almas perdidas en el mundo, otros corazones solitarios buscando su lugar, otras historias de amor esperando ser descubiertas. Pero Elena y Mateo habían encontrado su luz en la oscuridad, y ahora era su turno de ayudar a otros a encontrar la suya. Su amor había sanado una maldición ancestral, unido 2 líneas de sangre, y creado un santuario donde el equilibrio y la curación florecían. Era un hermoso final que era también un hermoso comienzo, una promesa de que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo encuentran, sino que irradia hacia afuera para tocar innumerables otras vidas. En el mundo sobrenatural, donde la oscuridad a menudo amenazaba con consumir la luz, Elena y Mateo habían demostrado que el amor equilibrado podía conquistar cualquier maldición, curar cualquier herida y crear esperanza donde antes solo había desesperación. Y esa era una lección que el mundo necesitaba desesperadamente aprender.